Practicando el posmilenialismo, parte 1, por Jeffrey Ventrella. Prefacio. Esta serie de artículos aborda un tópico vital, pero muy a menudo pasado por alto: la ética de la escatología. Dicho de manera simple, la pregunta pertinente es esta: si el posmilenialismo teonómico es verdadero, y ciertamente lo es, entonces, ¿cuáles diferencias aquí y ahora debería ser esta convicción en las vidas de los cristianos y sus iglesias? ¿Cuál debiese ser el carácter y cuál debiese ser la conducta de un posmilenialista profeso? La respuesta a esta pregunta es multifacética. Al menos 5 implicaciones éticas fluyen de las convicciones posmileniales. El posmilenialismo teonómico, correctamente concebido y practicado, demanda que uno, primero, promueva la primacía del Evangelio. Segundo, demuestre celo evangelístico y misiológico. Tercero, cultive una conciencia de la cristiandad. Cuarto, practique el involucramiento cultural valiente, estratégico y basado en principios. Quinto, que se habitúe a la humildad. Promoviendo la primacía del Evangelio. Pablo se dirigió a la iglesia en Corinto con una singularidad de propósito bien enfocada: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. El fundamento para la instrucción, exhortación y amonestación de Pablo a estos creyentes era la cruz de Cristo, el Evangelio de Cristo. Es en este contexto que Pablo podía entonces presentarles una escatología victoriosa a estos cristianos. Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 25. ¿Existe una conexión entre estas declaraciones? ¿Esto es la cruz y la victoria escatológica? Muy ciertamente que sí. Pablo expresó confianza escatológicamente, precisamente porque él sostenía el Evangelio como lo primordial. Esto es, porque él reconocía correctamente que el Evangelio es transformacional en su naturaleza misma. De hecho, el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. Por lo tanto, de acuerdo a la Escritura, la transformación social debe, por definición, ser una consecuencia, no una causa. La causa de la transformación es el Evangelio, no la reconstrucción política o familiar. Aunque ciertamente es verdad que el posmilenialismo teonómico ha sido difamado e incluso calumniado como si fuese alguna forma de evangelio social o sueños judíos humanistas, también es verdad que los expositores y defensores de la escatología optimista han subrayado ardientemente la predominancia del Evangelio en hacer avanzar la victoria posmilenial de Dios. En verdad, la predominancia del Evangelio en la escatología posmilenial ha sido presentada con absoluta e inequívoca claridad. Dr. Gentry: el que los teonomistas hablen del reino de Dios como una civilización no quiere decir que no vean esta civilización fundamentada en la regeneración espiritual. Dr. Gentry: esta era de dominio producirá la transformación de la sociedad a nivel mundial, a través de la predicación del Evangelio y de la respuesta positiva generalizada de los individuos al mensaje de redención, una continuidad del dominio. Dr. Gentry: esto no se cumple por la imposición política, sino por la transformación espiritual. Dr. Gentry: los posmilenialistas creen que el evangelismo es la precondición absoluta para el éxito generalizado, posmilenial y teocrático. Así pues, el posmilenialismo busca la cristianización del mundo por la propagación del Evangelio de Jesucristo. El evangelismo tiene prioridad en la cristianización. Dr. Bansen: el posmilenialismo sostiene que el avance victorioso del reino de Cristo en este mundo tomará lugar en los términos del poder pacífico y espiritual del Evangelio. Dr. Bansen: el posmilenialismo cree en el crecimiento y éxito gradual del reino de Dios por el poder del Espíritu Santo,
operando por medio de la predicación del Evangelio que la Iglesia realiza. Como lo dicen con claridad estos extractos, el sostener convicciones posmileniales hace necesario que el Evangelio ocupe la preeminencia. Y con la misma claridad, estos extractos dicen llanamente que aquellos que difamen al posmilenialismo o están mal informados o rehúsan intencionalmente presentar con precisión la posición. Sin embargo, una cosa es profesar con exactitud el posmilenialismo, es otra totalmente diferente practicarlo. Esto es, funcionar en términos de sus implicaciones. El practicar correctamente el posmilenialismo requiere que uno promueva la primicia del Evangelio. El Evangelio no ha de ser tratado como una llanta de repuesto. Es decir, el Evangelio no ha de ser simplemente anexado como si fuese un artículo de recambio en nuestras vidas y luego agarrado precipitadamente solo durante las nefastas emergencias. Cambiando la metáfora, el Evangelio no es simplemente la puerta que da a una nueva casa, algo que se olvida rápidamente cuando uno entra a la sala o a la recámara. Más bien, el Evangelio es vida en sí mismo y es algo que necesitamos predicarnos a nosotros mismos, incluso, especialmente, después que uno ha sido salvo. Con demasiada frecuencia, aquellos que sostienen convicciones teonómicas y posmilenialistas han gastado tiempo y esfuerzo en la transformación de la sociedad, pero han descuidado la causa y fundamento para esa transformación, el Evangelio. Se han enfocado en el efecto deseado, en lugar de cultivar la causa necesaria. No es ninguna coincidencia que John Owen, el artífice de la Declaración de Savoy, explícitamente posmilenialista, advirtiera correctamente: el que tiene pequeños pensamientos del pensamiento nunca ha tenido grandes pensamientos de Dios. El Evangelio importa. Solo un Dios grande puede transformar una sociedad caída, una sociedad plagada de hombres pecaminosos. No obstante, el Señor ha escogido hacer justamente eso por el Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio debe ser primordial. El Señor en este día ha reavivado misericordiosamente la visión y la esperanza de la escatología optimista. Por tanto, los posmilenialistas de esta generación deben asir el corazón de esa escatología, el Evangelio transformacional de Cristo. Este es el poder de Dios y por consiguiente, por la gracia de Dios, para ser serios acerca del posmilenialismo teonómico, uno debe promover la primacía del Evangelio. Si está ausente ese énfasis, esa prioridad y pasión, uno no es verdadero posmilenialista, en ningún sentido. Más bien, es simplemente un vano pretendiente moralista.